Ondas de Vida presenta Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el Dr. Roberto Torres. Comenzamos. El tema del día de hoy es el precio de la libertad, parte 4. Qué dulce y hermosa es tu presencia, Jesús. Nuestro anhelo es estar allí en tu presencia, de día y de noche. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud. Saludos y bendiciones, les damos nuevamente la bienvenida a este programa de un plan de rescate para la familia. Y bueno, saludamos ya a todos los que se están sintonizando en esta estación de Ondas de Vida 1440 de AM, y también a todos los que ya nos están viendo a través de las redes sociales y escuchando. Les damos una cordial bienvenida, ¿vale? Vamos a continuar haciendo mención de nuestras líneas telefónicas para cada uno de ustedes. Son 2 líneas telefónicas y los números son 271-344-3133 y 271-344-3134, ¿vale? También hay una línea disponible para mensajes de texto o WhatsApp. El número es 272-705-4430, ¿vale? Y bien, vamos a continuar con el tema el precio de la libertad. Este es un tema, la verdad, puntual en este inicio de año, porque ¿cuántas veces no a inicio de año el Señor nos da una palabra? ¿Cuántas veces el Señor te marca por dónde tienes que transitar en este año? Sin embargo, empiezas a cuestionarlo. Sin embargo, empiezas a creer que todo lo tiene que hacer el Señor y que tú no tienes que hacer nada. Esto pasó con el pueblo de Israel. El Señor les dijo, vayan, y seleccionó quiénes eran los que iban a ir a ver esa tierra que Él les iba a entregar. Les dijo, vayan y vean la tierra que yo les voy a entregar. Traigan unos frutos de allá. Y la verdad es de que lo hicieron, obedecieron, pero cuando regresaron y vieron, no los mandó a cuestionar si ellos podían o no. Solamente les dijo, vayan, porque yo se las voy a entregar. No si ustedes pueden, no si ustedes los van a cargar o si son más grandes que ustedes. Hermanos, lo que el Señor nos va a demandar para este tiempo requiere que no se pase por aquí, que no se cuestione, y ese es el precio de la libertad. No cuestiones la palabra que el Señor hoy te está dando a tu vida, para este año, para tu familia, para todo lo que hoy el Señor te esté marcando. No lo cuestionemos, solamente decimos, Señor, ya fui, la tierra es perfecta, la tierra es como me la describiste, Señor, espero el tiempo en que tú la entregues. Esa es la esencia, hermanos, y ese es el precio de la libertad que hay que pagar todos los días, que no es en nuestro tiempo ni a nuestra manera, es a la manera del Señor. Así es de que yo le voy a dejar el lugar al doctor Roberto Torres para continuar analizando este tema. Adelante. O sea, tenemos que desmenuzarlo para que quede perfectamente claro este concepto a todos los que estamos conectados aquí en la pantalla.
Regrésanos al verso 1, Carlos. Punto número 1. Si Cristo nos dio libertad, es para que ya no vivamos en la esclavitud. Es lo que dice en los primeros 2 renglones. Yo le cambié el sentido, pero no le cambié la verdad. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Ok. Yo le cambié para mayor comprensión. Oigan, Cristo pagó por nuestra libertad. Por lo tanto, ya no vivamos en esclavitud. Entonces, manténganse firmes. La pregunta es, ¿firmes en la libertad o firmes en la esclavitud? La libertad. Manténganse firmes en la libertad y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Ahora vamos a volver a ver el verso 2. Escuchen bien. Yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. Y aquí nos detenemos, Carlos. Déjenme platicarles algo, pero quiero que pongan atención porque si no van a dejar pasar esto. Cuando los discípulos del Señor comienzan a compartir el evangelio del reino de los cielos, los judíos comenzaron a argumentar que si para el pueblo judío estaba la obligación de circuncidarse en el Antiguo Testamento, entonces Jesucristo no podía derribar esa verdad. Por lo tanto, el seguir a Jesucristo, siempre y cuando fueras tú circuncidado, entonces ibas a arrebatar todas las enseñanzas y todas las bendiciones proclamadas por Jesucristo. Entonces ya no era solamente creer, sino que ahora tenías la obligación de circuncidarte. Porque si tú no te circuncidabas, entonces estabas incompleto. Entonces, a los seguidores de Cristo, definitivamente el grupo, digamos, dedicado a mantener la circuncisión por encima de todo, continuamente abordaba al grupo de creyentes cristianos y decían, oigan, les falta algo, no se han circuncidado. Por eso Pablo, cuando se da cuenta, dice, momento, la circuncisión es la del corazón, no la del prepucio. En el Antiguo Testamento, llamado el Antiguo Pacto, al pueblo judío se le imponía la responsabilidad de circuncidarse para formar parte del pueblo. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento, para que formes parte del pueblo de Dios, lo primero que tienes que hacer es circuncidarte y luego sigues a Cristo. Y venía un choque doctrinal de aquellos. Esto lo podemos ver, por ejemplo, lo vimos no hace mucho tiempo, cuando estábamos hablando, allí en Hechos de los Apóstoles, cuando el apóstol Pedro es llamado por el Señor para visitar a Cornelio el centurión, y dice que acompañaron a Pedro los que defendían la circuncisión. Era un conflicto grande, Sergio. Entonces, cuando ven que el Espíritu Santo cae sobre los no judíos y empieza a manifestarse el poder del Espíritu Santo, los judaizantes, que eran los encargados de promover obligatoriamente la circuncisión, dijeron, es impresionante. Nunca lo imaginamos. Y ahí acaban con ellos, ¿no? Pero acabaron con ese grupo. Pero ese grupo continuó y a la fecha hay muchos que lo defienden.
Pero es interesante Sergio. Entonces, vamos a ver. Ya estamos llegando al punto clave. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Que para seguir a Cristo tienes que ser circuncidado? No. No, somos gentiles. Es buena la circuncisión por la cuestión de higiene y todo lo que tú quieras. Pero la fe en Jesucristo, el arrepentimiento sincero, la circuncisión del corazón para entregarnos a Cristo. ¿Qué decían los religiosos, Sergio? Tenían que circuncidarse. Ok. ¿Qué dice el Señor? Eso Sirve de nada. Eso fue en el antiguo pacto. Ahora es un nuevo pacto. Dice el Señor que yo hago con ustedes. ¿Qué dicen los del antiguo pacto? Tienes que circuncidarte. ¿Qué dice el Señor a los suyos? No hay necesidad de circuncidarte. Ok. Cuando recibes tanta presión en un aspecto de esto y te lo están repite y repite y repite y repite cada día, te acaban confundiendo porque se están metiendo contra una verdad que a base de ser repetida la mentira acaba con la verdad del Señor. En los tiempos actuales, Sergio, es continuo el bombardeo publicitario en todos los países del mundo. Y el creyente lo escucha, lo escucha, lo escucha, lo escucha, lo escucha, lo escucha y acabarán convenciéndolo. Entre lo que dice el Señor y lo que te exige el mundo. ¿Sí o no? Así es. Este es el punto que el Espíritu Santo me mostraba. Justamente, estamos viviendo un tiempo en el cual las verdades de Jesucristo van a tender a desaparecerse por el bombardeo de Satanás a través de los medios masivos de comunicación para echarlas para abajo. ¿Cómo las echa para abajo? Simplemente dejas tú de creerlas. Y eres cautivo. Sí. Ahí vemos por qué el Señor le decía a sus discípulos, cuando ellos le preguntan que les diera una señal de cuál iba a ser cuando estuviera cerca el fin. Y lo primerito así que les dijo, primero cuiden que nadie los engañe, porque iba a ser tanta la presión que, como usted dice, terminarías creyéndote y confundiéndote, engañándote de que, pues sí, tanta mentira. Claro, porque fíjate que nuestro oído y nuestra manera de pensar fue establecido por un mundo sin fe. Es establecido por fundamentos religiosos en los cuales desde niño tú creciste y fuiste desarrollado. Entonces, cuando llega la revelación del reino de los cielos, ya como que no te encaja, como que están yendo demasiado lejos con lo que dice el evangelio del reino de los cielos. Pero como te están bombardea y bombardea y bombardea, llega el momento en que dices tú, no, yo estoy bien, esto ya no opera. Exactamente es lo que estaba pasando con el apóstol Pablo. Por eso voy a pedirle a Carlos que continuemos leyendo Gálatas capítulo 5
a partir del verso 3, y lo vamos a ver para adelante hasta el 4 y el 5, Carlos, yo te aviso. Dice el versículo 3, ya que estamos frente al problema, dice el apóstol Pablo, de nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. O sea, o eres el Nuevo Testamento o eres el Antiguo Testamento. Porque si tú te circuncidas, estás anulando la gracia de Dios en tu vida. ¿Por qué razón? Porque en el Antiguo Testamento, el hecho de hacer lo que te dicen que tienes que hacer, eras aprobado por Dios. Pero cuando aparece Jesucristo, termina el hacer lo que tienes que hacer. Ahora es el creer lo que tienes que creer. Hay una diferencia enorme y la gente sigue establecida diciendo que es de Cristo haciendo. Sin ser. Es un problema que en estos tiempos tenemos que sacar del ropero para que cada uno determine. No, es que yo estoy cumpliendo con esto, yo estoy cumpliendo con aquello, yo hago esto por la iglesia, yo hago más para acá, yo hago... Espérate, no es el hacer, es el creer en la palabra. Como el niño rico. Todo esto. Sí, dice la pastora, es como el niño rico, ¿no? El niño rico, el joven rico que tenía todo y dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Ah, pues vende lo que tienes. No. Entonces, ¿para qué me preguntas? Sí. No, porque tengo muchas posesiones. Pues dijo, véndelo, repártelo y sígueme. O sea, lo que has hecho en la tierra no sirve. Y luego primero lo confronta con algunos mandamientos del hacer y dijo, todo esto yo lo he hecho. Ok, te falta una cosa, cree en mi palabra. No, ¿cómo? Espérame, no puede ser. No, eso no es para mí. Cree en mi palabra. No, porque yo haciendo lo que tengo que hacer, pues yo ya estoy. Entonces, ¿para qué me preguntas? Dice el Señor. Si tú no tienes la vida eterna y vienes y me preguntas, es que te falta algo. Sígueme, obedéceme y tendrás vida eterna. Entonces dice, aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley, fíjate lo que dice, han roto con Cristo. Han caído de la gracia. Wow. Verso 5. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu Santo y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia, que es nuestra esperanza. ¿Sabes qué, mi hermano? Nosotros creemos en la palabra. Nosotros empezamos a caminar por la fe en la palabra, que es la que nos sostiene. Pero el mundo no se va a dejar. Te va a estar repitiendo, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes. Y hay cientos de estrategias que se van filtrando a través de los oídos humanos para convencerte. Una cosa es lo que diga la palabra y la otra cosa es lo que tienes que hacer para salvarte. Es muy fuerte, Sergio. Estamos en un tiempo. Aquí Pablo está hablando de la salvación. Aquí Pablo está echando para abajo con la verdad de la palabra exactamente los principios del evangelio del reino de los cielos. El que tenía que venir siendo del pueblo judío tenía que bautizarse de acuerdo a lo que Juan el Bautista compartía. Y acuérdate que decía, arrepiéntanse. Y la palabra arrepentirse es
cambia tu manera de pensar. O sea, si tú no entras con una mente abierta a Jesucristo, todos los antecedentes religiosos no te van a permitir llegar a la plenitud de Cristo. Los pensamientos religiosos te van a estar impidiendo porque siempre va a haber en medio el verbo hacer y no lo has hecho. Y te estás tardando. Entonces ya están, ya no es el creer, sino haz. Y entonces cuando hacemos ya nuestra alma está tranquila, nuestra alma está en paz. ¿Qué te dice el Señor? Cree. No, pero lo tengo que hacer. Cree. No, pero lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque estamos tan contaminados por el mundo que ya no podemos decirle no al mundo. Y además, la publicidad es tan fuerte y tan poderosa que nos convence de que está bien que tú creas, está bien, pero tienes que hacer esto. Y ya se impuso sobre la palabra del Señor. En otras palabras, te van atacando a la raíz de tu fe hasta que te convencen de que tienes que hacerlo. Y en el fondo, entre la palabra que dice el Señor y lo que el mundo dice que tienes que hacer, te va debilitando. Te va debilitando. Y acabas cediendo a lo que el mundo te pide que hagas. Te forzan, te prohíben, te limitan. Ok, pero esta es la palabra del Señor, tengo que pagar el precio. No es fácil. No es nada fácil. Los medios masivos de comunicación siempre nos van a estar bombardeando. El único propósito, echarnos para abajo la fe. Es todo. Es un tiempo de determinación. Es el tiempo en el que los valientes tendremos que empezar a resistir el ataque fuerte. Mira, cuando un creyente es convencido por el mundo y hace algo saliéndose de la fe en la palabra, ese creyente se va a encargar de convencer a otros de que hagan lo mismo. ¿Sí o no? Entonces, la pregunta es, ok, entonces, ¿qué es lo que me va a mantener a salvo? ¿Qué es lo que me va a mantener en la libertad? ¿La fe o el hacer? Solamente la fe. Solamente la fe. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que si nos roban la fe, entonces va a ser muy difícil que tengamos el oído afinado justamente para escuchar la voz del Señor cuando nos advierta algo, cuando nos dé dirección en algo, cuando quiera comunicarnos algo. Ya no estamos preparados porque ya volvimos a endurecer nuestro sentido espiritual para escuchar la voz de Dios. Ya no va a ser fácil. Ya tergiversé la palabra, ya puse la palabra por abajo de lo que el mundo exige. Empieza en mí un nivel de confusión tal que ya no va a ser posible que yo escuche con claridad la voz de Dios. Y como ya me llegaron al precio a través del bombardeo publicitario, entonces llega el momento en que ya me voy acostumbrando a recibir, a creer y a practicar lo que el mundo dice que va contra la palabra. Pierdo todo el sentido espiritual. Totalmente.
comentario, mi hermano. Pues nada, que es muy claro, y digo, ahorita se me venía a la mente pues esa presión que hay por decir y que se vive en este país en estas fechas, ¿no? Precisamente por la religión, el hacer, el llegar a un lugar para agradar, para poder convencer sus mandas, sus peregrinaciones, y con eso, como usted dice, sienten que ya, que hay paz, que cumplí, que se hizo, ¿no? Y sin embargo aquí dice, pues eso no sirve de nada. De nada. Por eso el apóstol Pablo lo deja escrito en dos partes, ¿no? En primer lugar, fíjate cómo, bueno, en Hebreos, que no lo escribió Pablo, no está demostrado, realmente cuando dice que sin fe es imposible agradar a Dios. En otra porción de la Biblia dice, porque el que le busca, cree que le hay. Entonces, en el Nuevo Testamento, la fortaleza está en la fe. El asunto es que necesitamos cultivar la fe a través de la lectura de la palabra. Si nosotros no tenemos la costumbre de leer la palabra, nuestra fe no se va fortaleciendo. Si nosotros no tenemos la costumbre de meternos con el Señor a solas, confesarle nuestras debilidades, entonces no hay manera de que nuestra fe se vaya fortaleciendo. Este es el punto clave. Porque el otro día escuchaba a un predicador que decía, porque la dulzura de la miel está en la palabra. Por lo que dice el Salmo, creo que el 19, ¿no? Son tu palabra es más dulce que la miel. Es muy delicado, Sergio. El tiempo que estamos viviendo es muy delicado. Así es. Muy delicado. Porque si no estamos conectados con el Señor, si no estamos fortalecidos en la fe, el bombardeo del mundo nos va a derribar. Y vamos a acabar diciendo, sí, somos de Cristo, pero, y el pero echó para abajo todo. Así que, mi hermano, ¿qué hacemos? Carlos, déjanos ver las pantallas, Carlos. Déjanos ver las caras, cómo están. Nancy, ¿qué nos quieres compartir? Pues como ya oíamos el domingo, cerrar los oídos a todo lo que el mundo nos está anunciando, porque ya lo decía aquí ahorita, decía que tenemos que entrar con una mente abierta a Jesucristo. Si no tenemos esa mente abierta a Jesucristo, la tenemos abierta, pero para todo lo que el mundo nos está anunciando. Entonces, qué importante es de que de todo corazón tengamos esa mente abierta a Jesucristo y escuchar solamente la voz de Él y saber lo que Él nos está anunciando a través de estas pláticas. Aquí podemos ver que Él mismo nos está hablando, nos está enseñando que tenemos que enfocarnos en Él y no en todo lo que escuchamos, no en todo lo malo que escuchamos del mundo, porque escuchamos muchas cosas malas. Ya siempre lo hemos dicho, que cuando vemos las noticias son noticias más malas que buenas. Entonces es muy importante lo que el Señor nos está anunciando a través de este tema, de este plan de rescate para la familia, porque pues nosotros lo hemos experimentado. Si nosotros le cerramos los oídos a lo que el diablo nos está anunciando, nos está poniendo el mundo, y estamos leyendo la palabra del Señor con esa mente abierta, pues vamos a creer a la palabra y ya no vamos a estar dudando, porque yo lo he experimentado mucho. Hay ocasiones que de repente viene un dolor, ¿no? Cualquier dolor en mi cuerpo, y la mente siempre está de que, pues a ver, busca en internet o fíjate qué es lo que te puede pasar, pero rápido el Espíritu me dice, no, está la palabra, y la palabra dice que
él te da sanidad, que él ya pagó por todas esas enfermedades. Y oía un testimonio donde dice que un chico empezó a sentir malestares y él luego se fue a internet y entonces dijo, no, pues tengo cáncer. Y iba al doctor y le decía, se empezó a hacer sus estudios y le decían, no tienes nada. Pero él se aferraba a los síntomas que él tenía y a lo que había escuchado a lo que había leído. Y es lo mismo que ahorita el Señor nos está anunciando, no escuches al mundo, enfócate solamente en mi palabra. Mira, es muy disfrazado todo esto porque llega el momento en que el mundo te va a decir, oye, yo no me estoy metiendo con tu religión, pero tienes que hacer esto. En el momento en que te convencen de que lo hagas, automáticamente están abatiendo tu fe y están neutralizando la palabra. Por eso es importante que nosotros entendamos, como ciudadanos del reino, cuál es la astucia del diablo. A nosotros nos ha sido dado entenderlo, a los otros no. ¿Por qué? Porque el ofrecimiento está tan lleno de mentiras. El ofrecimiento de que dejes a un lado la fe en la palabra, lo que te dice, lo que te enseña, lo que te promete, lo que te sostiene, es tan fuerte que sí te va a lanzar una con una mentirota. Oye, yo no me estoy metiendo con tu religión. Tienes que hacer esto. Yo te respeto. Haz esto. Porque si estás bajo mi gobierno, hazlo. Y te echaron para abajo todo, ¿eh? Sí. Este es el punto clave, identificar en el espíritu dónde está el engaño. Porque si no, sutilmente te van desarmando, te arrancan la fe y te convertiste en una ciudadana del mundo exactamente igual que los demás. Así es. Porque estás cumpliendo con los lineamientos que el mundo establece. Y es muy fuerte. Por eso me mostraba el Señor en Gálatas cómo realmente, híjole, Pablo tiene que luchar con todo porque entraba por un lado el Evangelio del Reino y por el otro lado los que defienden la circuncisión. Y hay un punto en donde dice, Gálatas insensatos, ¿quién los convenció? Híjole, ¿a quién oyeron? Sí. ¿Por qué le prestaron atención? Híjole, dice el apóstol, dice, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. ¡Wow! O sea, imagínate el nivel de decepción que el apóstol Pablo tiene que enfrentar con el evangelio del reino que él fue a impartir. Entonces, tú ubícate como una observadora en la iglesia. La iglesia se levanta sobre la base del evangelio del reino de los cielos, pero luego vienen voces extrañas, se meten y te acaban convenciendo. Voy a repetirlo. Tú tienes un fundamento firme. No te fortaleces en la fe. Vienen voces extrañas y te cambian. Te hacen dudar. Y si dudas, pierdes. Sí. Es muy fuerte. Adelante, Gil, ¿qué nos quieres compartir, mi hermano? Yo me quedo con lo que vimos en el capítulo de Números, porque me llama la atención cómo el Señor en el versículo 1 dice, quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. De cada tribu enviarás a un líder que la represente. Pero bueno, ahí habló el Señor, le dio la instrucción correcta a Moisés para que se la diera, para que mandara a estos chicos a que fueran a explorar la tierra. Y todo estuvo en el informe que ellos dieron, porque el informe fue que sí dijeron que es una buena tierra, es una tierra donde abunda la leche y la miel, pero hay gente que
que la está habitando, que tienen fortalezas, que tienen lugares que es imposible poder conquistarla. Ahorita que estábamos viendo acerca de este punto de cómo nosotros vemos prácticamente lo que el Señor nos habla en este tiempo y cómo lo aplicamos. Porque una cosa hubiera sido, ¿sabes qué, Moisés? Vemos que fluye la leche y la miel. Hay gente que habita esos lugares, pero nosotros podemos contra ellos, vamos a idear una estrategia que pueda vencerlos, vamos a atacar primero ciertas tierras y después a otras tierras, etcétera. Pero volvemos a lo mismo. El mismo pueblo diría, nosotros lo hicimos, nosotros lo logramos. Y en cambio, en el verso 1 dice el Señor, yo estoy a punto de entregarles. A lo que voy, si nosotros recibimos algo de parte de Dios en este tiempo y tenemos que manejarnos por esa línea, siempre es el Señor el que nos va a decir hacia dónde tenemos que ir. Y nosotros, aunque más hagamos esfuerzos, siempre tenemos que reconocer que es el Señor el que nos llevó hasta ese punto, que nos ha traído hasta este punto, porque entonces perderíamos completamente la fe. Pondríamos la fe en recursos y estrategias que en la fe en el Señor. Yo lo veía así, y a la vez, si ellos hubieran contestado así, y en estos tiempos lo hubiéramos analizado, hubiéramos dicho, pues prácticamente lo que hicimos le agradó al Señor y eso nos llevó a conquistar la tierra. Y también muchas veces podemos decir que pensamos que estamos actuando de forma correcta, estamos haciendo lo correcto, pero prácticamente fue tu estrategia y fue lo que tú ideaste para poder avanzar ante cualquier circunstancia. Entonces, por eso yo me quedaba con este pasaje, y en estos tiempos, Pablo tuvo un conflicto como lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? El que sí te vacunas, el que no te vacunas, los que son parte de este y que son parte del otro. Y yo creo que Pablo lo trató muy bien y dijo, aquel que quiere llevar su fe hacia otro nivel, tiene que confiar en el Señor y no en lo que le diga el mundo. Porque si tú confías en el mundo o en tus propias estrategias, perderías la fe y entonces ya no verías la siguiente cosa que el Señor te mostrara de la misma forma, porque tu fe, en vez de ir hacia arriba, va hacia abajo. Entonces, yo podía ver eso. Mira, me gusta meterme prácticamente. Imagínate que formamos parte nosotros de esa comisión de explorar la tierra. Y empezamos explorando la tierra fuera de las ciudades y vemos lo que los campos producen. En el momento en que estamos viendo la benignidad de la tierra y la dimensión del fruto, sin darnos cuenta, híjole, qué hermosa tierra nos va a dar el Señor. Pero de repente llegas a las ciudades y empiezas a ver a los grandotes y empiezas a ver movimiento imposible para nosotros. Te hago una pregunta, ¿fue solamente un error en la redacción del informe o fue la convicción que durante la expedición fueron ellos formulando para sí mismos? Pues fue todo lo que fueron formulando y viendo durante todo ese tiempo. Exactamente. Entonces, el informe no refleja más que la impresión de ellos. Lo triste es que perdieron de vista que dijo Dios, yo estoy a punto de entregarles. Nunca les dijo, ustedes van a luchar para conquistarla. Pero es ahí la sutileza. Entonces, ¿dónde fue el problema? El problema es que la convicción llega por los ojos humanos y la fe es por el Espíritu. Este es el punto tan delicado, Gil, que verdaderamente se antoja como increíble. Increíble. Entonces dices tú, qué duro, ¿eh? Qué duro, porque yo tengo que estar alimentando mi fe. Pero para que yo alimente mi fe, tengo que alimentar mi espíritu. Tengo que darle lugar a la palabra del Señor que me vaya fortaleciendo día tras día. No es la cara bonita de presentarnos en la pantallita. No. Es el problema
de qué tanto me estoy alimentando de la palabra para poderme mantener en el camino de Cristo. Porque como seres humanos tenemos oídos humanos, nos atacan por aquí, nos atacan por los ojos, nos atacan a través de los que nos rodean, unos nos hablan, otros nos hablan y estamos como locos hasta que dices tú, ok, tienen razón y ya perdiste, porque pusiste la voluntad humana por encima de lo que dice la palabra. Es muy delicado. Es por eso que necesitamos guerreros, no solamente de oración, los que dicen, no, yo me la paso orando, no. Guerreros establecidos por el Señor desde la perspectiva espiritual para que podamos discernir las estrategias del diablo, para que podamos entender por dónde nos van a arrancar la fe, para que podamos comprender por dónde le van a llegar a nuestros hijos. Todo esto es lo importante que el Señor nos reclama hoy. Estén listos, cierren la oreja a lo que el mundo diga, básense en mi palabra. Por eso Jesucristo dijo, es que los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. O sea, no se desvíen. Y esto en Hechos de los Apóstoles lo vieron. ¿Tú te acuerdas los seguidores cuando los atraparon? Dijeron, bueno, los vamos a dejar libres, ¿eh? Solamente les prohibimos que sigan hablando. Para que vean que nuestra misericordia es grande. ¿Y qué dijeron ellos? Es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Wow. Se las recetaron, pero con aquello. Esta es la sutileza que el Señor nos llama. No es lo que yo creo que soy. Soy lo que verdaderamente soy, según la fortaleza que yo tengo en Cristo. Puedo aguantar los embates del mundo que va contra los principios del Señor. Y es que es lógico. Si hablamos de dos gobiernos, el espiritual, que es el centro del evangelio del reino de los cielos, Cristo como única autoridad en los cielos y en la tierra. Y el gobierno humano que tiene sus dirigentes, que no tiene nada que ver con lo espiritual, aunque sí, con el espíritu de maldad, ¿verdad? Bajo el control y el gobierno, para gobernar al pueblo. Si nosotros estamos en el camino de Cristo, tenemos una sola autoridad. Nunca vamos a desoír lo que el gobierno nos pida cumplir de acuerdo con las leyes, mientras no vayan contra Cristo. Ahí sí no entramos. Paga tus impuestos, los pagamos. Oye con esto, oye así, sí, perfecto. Las leyes las cumplimos mientras no vayas contra Cristo. Y ahí es donde nosotros nos vamos a definir exactamente. Entonces, este es el llamado, mis hermanos. ¿Dónde anda Cristi, Sergio? Escondida por allí. Muy bien, Cristi. Adelante. ¿Qué nos compartes del tema? No, aquí estoy para nada. Bueno, ahorita que hablábamos que el Señor nos libertó y que Él ya nos ha hecho libres, decía Pablo, de nada sirve que ustedes se circunciden, ¿no? Y si de algo había alguien que se pudiera jactar, pues era el mismo Pablo, el mismo Saulo, que decía, yo fui fariseo de fariseos, estuve a los pies de... Circuncidado. Circuncidado de los 8 días. Si alguien tendría que jactarse de todos esos, o si alguien merece la salvación y la libertad, tendría que ser yo, pero yo dejé todo eso y todas las obras que yo hice las tomo por basura. Y entonces recordaba un pasaje que está en Efesios 2:8, en donde dice que, y se los voy a leer, pero porque me gusta mucho en esta versión. Es la Nueva Traducción Viviente, es Efesios 2:8. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron, que el creer es fe. Dice, ustedes no tienen ningún mérito en eso es un regalo de Dios. Entonces, a veces sí estamos muy empeñados en el hacer, que nos olvidamos del creer. Y cuando dice, cuando ustedes depositan y viven todos los días en la fe, en el creer en mí, y depositan todo en mí, entonces ahí yo es cuando les doy la salvación
y la libertad. Entonces eso se me quedaba mucho porque sí es cierto, si alguien tenía que jactarse de todas las cosas, pues era el mismo Saulo, pero el mismo Pablo, pero él mismo les dijo, yo tomo todo eso por basura. Así es. Fíjate que ahí el mismo Pablo, en la segunda carta a los Corintios, dice que realmente somos embajadores de Cristo, que los que vivimos por Cristo tenemos que vivir para Él. Y vivir para Él justamente es vivir bajo su gobierno. Y vivir bajo su gobierno implica poder escuchar su voz, implica obedecerlo cuando es clara su voz que me pide hacer algo. Entonces, realmente allí es el gobierno espiritual. En la eternidad, Cristi, el gobierno espiritual es el que impera. Lo que hagamos sobre la tierra humanamente no sirve para nada, sino es el gobierno espiritual que está por encima de todo. Si nosotros nos vamos a Génesis capítulo 3, el hombre y la mujer establecidos y creados por Dios a su imagen y semejanza solamente recibieron la palabra y dijeron, no comas este árbol, no te alimentes de él porque vas a morir. Entonces, ¿cuál es la palabra? No tomes, no comas, no te alimentes de este árbol. ¿Qué dijo el diablo? Ay, aliméntate. ¿Qué fue lo que pasó? Oyeron la voz del diablo, le creyeron al diablo y cayó todo. Es lo mismo. A veces decimos, bueno, pero eso fue en el... No, espérame. Yo me estoy metiendo en el seno familiar. Si la cabeza del hogar no está firme verdaderamente en la fe de Jesucristo, a través de la convicción que el mundo va a tratar de inyectarlo, va a volver loco a su gente, a sus hijos y a su esposa. Porque una cosa es compartir y predicar y la otra cosa es vivirlo. Si yo no estoy viviendo bajo el gobierno absoluto del Señor, si yo estoy permitiendo que alguien más me gobierne, llámese esposo, llámese esposa, estoy sembrando en mis hijos un concepto equivocado. Porque yo puedo conocer la Biblia de memoria, pero ¿qué tanto obedezco al Señor? ¿Qué tanto puedo escuchar la voz del Señor? ¿Qué tanto me estoy moviendo conforme el Señor me pide que yo me mueva? Y cuando nos metemos en eso, Cristi, es cuando vemos lo espiritual, que es lo que no se ve. Y como estamos acostumbrados a creer en lo que vemos, es ahí donde nos atacan. Cuando estamos acostumbrados a escuchar lo que el mundo nos habla, estamos cercenados y no tenemos el espacio ni la habilidad, ni la sensibilidad para escuchar la voz de Dios. Pero es por el Espíritu. Entonces, está llegando el momento de la determinación y la definición. ¿Qué tanto escuchas la voz de Dios que en un momento dado puedas tú ser cabeza de familia? Porque si te mueves conforme el mundo te exige que te mueves, vas a volver locos a los hijos. Sí. Porque el niño cree en el principio, pero si le empiezas a fallar con determinaciones que no van conforme a la palabra que estás escuchando, el niño se vuelve loco. Porque el niño está puesto, su mirada primordialmente papá y en mamá. Se mueven conforme a la palabra, yo sigo. Pero si lo que yo creo no están moviéndolos, sino que se mueven conforme al mundo, ahí es donde viene el choque mental, ya se acabó, se convirtió en religión. Así es. Y la verdad es que el mundo ahorita está en un tiempo de confusión y ya no saben ni para dónde llevan a los hijos. Hoy platicaba con la mamá de una amiguita de Abby y ella es psicóloga, yo no sabía. Pero me platicó que es psicóloga y que ya ahorita los domingos no está trabajando, porque antes sí trabajaba los domingos, y dice, la verdad es que eran los días que mejor me iba. Todo el domingo estaba ocupada, pero además eran los que mejor pagaban, porque eran médicos, arquitectos, ingenieros, los que van a consulta. Entonces tú dices, a veces
una profesión o una estabilidad económica, pues no te sirve de nada, porque ahorita el mundo te trae de un lado para otro y los mismos médicos que trabajan toda la semana tienen que acudir a un psicólogo para que les vaya dirigiendo el camino, porque están confundidos, hay confusión en el mundo. Tú imagínate, tú que estuviste en enfermería, imagínate cuál es el sentir de la ciencia médica al ver tanto el fallecimiento de la gente. O sea, es terrible. Es terrible. Se te vuelve una costumbre. Sí. Y eso es exactamente lo que el mundo quiere. Lo que el mundo quiere y el ataque del diablo a través del mundo es ese. Está bien que creas, no me meto con tu religión. Tienes que hacer esto. Y te convencen y ya pasaste por encima de las promesas del Señor. Ya, te apagaron, se te apagó la luz. Por esto es lo importante. Poder discernir con tanta habilidad espiritual qué nos está diciendo el Señor, qué nos está advirtiendo. No es leer por leer, es meterse como ahorita lo vimos. ¿Qué me quieres decir con esto, Señor? ¿Qué me estás enseñando? Cristi, ahí está la clave. Amén. Así es. No es lo que yo digo que soy. Soy lo que yo reflejo que soy. Así es. Adelante, Cristi, despídenos en oración y agradece a Dios. Así es, amén. Señor y Dios, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, siempre fresca, siempre viva, Señor, que nos anima y nos alienta, Señor, a seguir avanzando, a seguir caminando, Señor, hacia la verdadera libertad, Señor, hacia la meta. Papá, gracias porque es tu Espíritu Santo el que cada día nos guía, nos enseña, nos dirige, pero también que nos demuestra su inmenso amor, Señor, el cual en el mundo, Señor, ya no lo hay, Señor, ya está escaseando, pero en ti lo tenemos absolutamente todo, Señor. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que el día de hoy están permitiendo que esta palabra penetre lo más profundo de su espíritu, Señor, para caminar en ti, Señor, para vivir en ti. Y si algo que no estemos, Señor, caminando como tú quieres, Señor, permítenos hacer un alto, detenernos y retomar el camino, Señor, porque ese eres tú, Espíritu Santo, el que nos enseñas y nos diriges hacia dónde debemos de caminar. Bendigo este tiempo, bendigo a cada uno de mis hermanos y a los que van a estar escuchando esta transmisión, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que hable a sus vidas y les convenza. Muchas gracias, papá, por tu inmenso amor. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Amén, amén, amén. Llévense esta palabra en sus corazones, tómenlo muy en serio. Todo el tiempo podemos empezar. Hoy mi esposa y yo veíamos un devocional que decía, el paso más pequeño que tú des con cierta dirección es solo el arranque. Pero si no das el primer paso, nunca vas a cambiar. Entonces, estemos donde estemos, demos el primer paso, pequeñito, chiquito, si ustedes quieren, pero hay que darlo, porque en el darlo está la convicción. Así que bueno, quédense con esta palabra. Guárdenla en sus corazones, dialoguen con el Señor, métanse con el Señor y van a ver que la vida va a empezar a cambiar. Amigos, hemos llegado al final de este programa y te invitamos a que de lunes a viernes nos sigas acompañando en un plan de rescate para la familia. Mientras tanto, te invito a que te quedes en la programación porque viene el pastor Daniel Pereo con el programa Reanímate. Bendiciones a todos. Bye. Ondas de Vida presentó Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres. Hasta la próxima.